Apreciados jóvenes, sean bienvenidos una vez más al aula virtual de Uninnova, donde trataremos de resolver las dudas que tú puedas tener. Vamos a practicar un poco respecto a algunos ejercicios que tal vez se te han complicado en clase. El día de hoy vamos a trabajar para el segundo de secundaria, el curso de física, el tema de potencia mecánica. Continuando con lo que ya vimos en la clase anterior, que era trabajo mecánico. ¿Qué es potencia mecánica? La potencia mecánica no es otra cosa que la medición de la velocidad con la que se ha realizado un trabajo. ¿Correcto? Nosotros ya vimos en la clase anterior que el trabajo es el esfuerzo necesario para que se pueda desplazar un objeto de un lugar a otro. Y ahora vamos a medir la velocidad para realizar ese esfuerzo. Correcto. Entonces nosotros tenemos dos formas como vamos a poder encontrar la potencia en los ejercicios. Y vamos con la primera. La potencia se puede calcular, ya lo dijimos, como el trabajo desarrollado por alguna fuerza, por un conjunto de fuerzas, sobre el tiempo. El trabajo, ya sabes que debe estar medido en Joule. El tiempo debe estar en segundo. Profesor, ¿y cuál será la unidad de la potencia? La unidad de la potencia será watt, ¿correcto? W A W T, watt. Entonces, ¿es la única forma de hallar el trabajo en la potencia? No, hay otra forma. ¿Cómo se calcula? Fácil. Otra forma de hallar la potencia sería la velocidad multiplicado por la fuerza. Algo que se puede calcular de aquí, si tú ya lo has hecho en clase. ¿Cómo se calcula el trabajo? Fuerza por distancia. Distancia entre tiempo, velocidad. Y quedaba la fuerza, ¿correcto? Vamos con estas dos ecuaciones a pasar directamente a los ejercicios. La pregunta número 4 de tu libro, con esta vamos a empezar, me piden, calcula la potencia mecánica en este ejercicio. Como ya vimos anteriormente, dice que la superficie es lisa para saber que no existe ninguna otra fuerza. Porque si no fuera lisa, entonces yo tendría que tomar en cuenta la fuerza de rozamiento generada entre el bloque y la superficie. En este caso no es así. El tiempo que se ha demorado en desarrollar el trabajo para llevarlo el bloque de aquí hasta acá, que tiene una distancia de 16 metros, es de 16 segundos. Mira, sencillo. Vamos a aplicar la fórmula. Esta de acá. ¿Cómo calculamos la potencia? La potencia se calcula como el trabajo entre el tiempo. Profesor, ¿cómo se calculaba el trabajo? Vamos a recordar. El trabajo se calculaba como fuerza por distancia. No lo vayas a olvidar. ¿Sí? Este trabajo podría ser positivo. Este trabajo podría ser negativo. O este trabajo podría ser nulo. Dependiendo del ángulo. Si lo recuerdas, dependiendo del ángulo que formaba entre la fuerza y la distancia. En este caso, la distancia es a la derecha. La fuerza a la derecha, trabajo positivo. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia? Trabajo. ¿Cómo es el trabajo? Fuerza por distancia. ¿Cuánto vale la fuerza? 10, profesor. ¿Y cuánto es la distancia? De aquí hasta acá, 16. Y todo eso por fórmula, entre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo por dato del problema? Profesor, por dato del problema es 16. Se cancela, ¿verdad? ¿Y cuánto queda entonces la potencia? Solamente me queda 10 watt. Es lo que queda, ¿ok? Problema resuelto. ¿Te das cuenta que es una aplicación directa de la fórmula? Pero hay que saber entenderla, claro está. No se trata de ser mecánicos y simplemente operativos. Hay que analizarla de vez en cuando. La pregunta número 5 me dice, calcule también la potencia mecánica. A diferencia del problema anterior, que solamente había una fuerza, aquí yo veo dos. Una, que es la de 20, que está a favor del movimiento, pero también veo otra, de 5, que está en contra del movimiento. ¿Cuál es la potencia mecánica? No olvides que lo que yo mido es la velocidad con la que se ha realizado el trabajo. Y tú recuerdas una parte en el capítulo de trabajo mecánico que hablábamos del trabajo o de la fuerza neta, del trabajo neto, ¿verdad? Es lo que vamos a calcular nosotros en esta ocasión. Entonces, si a mí me piden, mira, tengo varias fuerzas, profesor,
¿Qué trabajo voy a aplicar? El trabajo neto. Profesor, ¿y cómo se calculaba el trabajo neto? Se calculaba como fuerza resultante por la distancia. Así se calculaba, no te vayas a olvidar, campeón. Entonces, esto es una continuación del tema anterior. Si yo quiero la potencia y hay varias fuerzas, ¿cómo será? Profesor, será trabajo entre tiempo, ¿correcto? Pero el trabajo yo lo puedo reemplazar como fuerza resultante por la distancia, y todo entre el tiempo. Perfecto, reemplazando los datos. ¿Cuánto sería la fuerza resultante? Mira, si va 20 para la derecha y está yendo 5 para la izquierda, ¿cuál es la resultante? 20 menos 5, o sea, 15. Multiplicado por la distancia, dato del problema. La distancia es 6. Entonces, esto vamos a ponerlo acá. Y sobre el tiempo, dato del problema, 2. Dime tú entonces, ¿cuánto es la potencia mecánica en ese sistema? Profesor, mitad y mitad queda 3. ¿Y 3 por 15? 45. 45 nunca, pero nunca te olvides de las unidades, que es watt. ¿Correcto? Solamente vamos a ponerle en este caso, voy a poner watt, solamente la letra W. Vamos con la pregunta 8 y 9, que son un poquito más interesantes. La pregunta 8. Calcula la potencia mecánica en la figura mostrada. Pero a diferencia del problema anterior, ya no me dan distancia, mira, no me están dando distancia. Y tampoco me dan tiempo. Si no te dan ni la distancia, ni el tiempo, lo más probable es que debamos utilizar esta otra fórmula. A ver, según esta fórmula, para hallar la potencia es velocidad. ¿Tengo velocidad? Profesor, sí. Por la fuerza. ¿Tengo fuerza? Profesor, sí. Listo. Se acabó el problema. Potencia. Velocidad por fuerza. ¿Cuánto es la velocidad? 3, profesor. ¿Cuánto es la fuerza? Multiplicado por la fuerza, que es B. Qué fácil se volvió el problema. La potencia sería 3 por 20, 60. ¿60 qué? No te olvides de las unidades. Wow. Vamos con la novena y última pregunta. Perdón, con la cuarta y última pregunta, la pregunta 9 de tu libro. En la figura siguiente calcule la potencia mecánica. Mira los datos que me dan. Me dan que el tiempo ha sido de 3 segundos. Ahora sí me dan distancia, que es de 2 metros. Pero no me dan el valor de la fuerza. Sin embargo, me dan la masa y me dan la aceleración. Profesor, si yo quiero hallar el trabajo, yo necesito la fuerza. Es necesario. ¿Pero qué fuerza? Ya dijimos que es la fuerza resultante, porque pueden haber muchas fuerzas. Al final lo que yo necesito es la fuerza resultante. Y no olvides que en el tema de dinámica aprendimos algo. La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Te acuerdas tú de la segunda ley de Newton? Listo. Si tú tienes la masa, vale 6. Si tú tienes la aceleración, para el problema vale 2. ¿Calculas la fuerza resultante? Claro que sí. Si conoces la fuerza resultante y tienes la distancia, ¿tienes el trabajo? Claro que sí, tienes el trabajo. Profesor, y por tanto tengo el tiempo que está aquí. Se resolvió el problema. Entonces vamos solamente a operar, ¿ok? Mira. Entonces, la fuerza resultante será igual. Masa, 6. Por aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto sería la fuerza resultante? Profe, no insulte mi inteligencia. 6 por 2, 12. ¿12 qué? No es fuerza, Newton, ¿verdad? Hecho eso, podemos pasar a la siguiente parte, que es hallar la potencia. No olvides que la potencia es trabajo sobre tiempo, pero el trabajo se calcula como fuerza resultante por la distancia, campeón, y todo sobre tiempo. Vamos a reemplazar los datos que tenemos, ¿sí? ¿Cuánto es la fuerza resultante? Lo acabamos de hallar, profesor. La fuerza resultante es 12. Por, ¿cuánto es la distancia? Dato del problema, 2 metros.
Ahí está. ¿Y cuánto es el tiempo que se ha demorado en llevar ese, o en trasladarse esos 2 metros? Profesor, por dato del problema, 3 segundos. Te voy a dejar que tú operes mentalmente. Claro, ¿y eso cuánto sale? 12 por 2, 24 entre 3, 8. ¿8 qué? 4. Y problema resuelto. Un problema muy sencillo. Potencia mecánica, la continuación de trabajo mecánico, solo para confirmar nuestros conocimientos. Espero que te haya servido este tema. Como siempre te lo menciono, si tienes alguna duda, te queda alguna inquietud, no dudes en escribirnos ahí abajo y espero que podamos seguir practicando los ejercicios. Gracias por tu atención y como siempre, hasta la próxima.